la inteligencia no se mide por la gravedad de los errores cometidos, sino por las veces que repetimos el mismo error. La inteligencia no se mide por la gravedad de los errores cometidos, sino por las veces que se repite el mismo error. ¿Cómo usted va a decir que ya aprendió si vuelve y cae en el mismo error? ¿Cómo usted va a decir ya aprendí de esa circunstancia si otra vez vuelve a caer en la misma circunstancia? Este dicho es una verdad. Muchos no aprenden de los errores. Mucha gente no aprende de los errores que está cometiendo. El reino del norte se había rebelado contra Dios y siguió dioses extranjeros y Dios los castigó. En vez de aprender de ese ejemplo, el pueblo del sur, Judá, también empezó a desobedecer a Dios y empezó a andar a buscar dioses falsos. Cometieron el mismo error y no aprendieron. Debido a esto, Dios cogió a Judá y los castigó, los corrigió. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado del Dios verdadero buscando dioses falsos. Hoy en Jeremías comenzamos los versículos del 40 en adelante, pero el capítulo 40 al 44 nos va a describir los sucesos que ocurrieron después de la invasión y la destrucción de la nación de Jerusalén. Ya lo que Jeremías le había dicho a ellos se cumplió. Ya vieron ellos que su pecado trajo consecuencias. ¿Cuál fue su pecado? Idolatría. Buscaron a otros dioses falsos, Judá. Se apartaron de Dios verdadero. Y ese pecado los llevó a una corrección. ¿Cuál fue? La destrucción de Jerusalén y el templo. Y fuera de eso, llevados a Babilonia en cautiverio 70 años. Eso fue la causa de su pecado. Muchos pueden decir, wow, ese pueblo de Judá de pronto no aprendió cuando el reino del norte se olvidó de Dios y fueron castigados. Ahora ellos aprendieron de su propia experiencia, lo sufrieron, lo empezaron a sufrir. Pero aquí, en el capítulo 40 al 44, es triste leerlo, porque no aprendieron. Muchos podemos pensar que Judá y los que quedaron en Jerusalén, en la tierra, aprendieron de lo que habían vivido. Habían aprendido el sufrimiento, habían aprendido cómo fue invadido por los babilonios, destruyeron el templo, la ciudad fue destruida, mucha gente murió. Muchos van a decir, wow, aprendieron, porque quién sabe cuántos familiares de ellos murieron también. Pero ese pequeño remanente, que según Jeremías en el capítulo 24 eran los que se quedaron, los pobres, indefensos, inútiles, porque los que se quedaron en la tierra ahí fueron los pobres inútiles, porque los que eran muy inteligentes y tenían una profesión, el rey
de Babilonia los cogió y se los llevó, ¿a dónde? A Babilonia. En pocas palabras, él dijo, yo lo cojo lo bueno y lo malo lo dejo ahí y eso, ese malo, ese poquito, habían quedado ahí en la tierra, ¿con quién? Con Jeremías. Y Jeremías, después de toda esa destrucción, a Jeremías ya lo habían cogido otra vez preso y esclavo bajo el dominio de Babilonia. Él otra vez estaba en las tierras como esclavo. Y aquí el rey Nabucodonosor dijo, voy a colocar un gobernador que yo quiera, pero tiene que ser judío para que al menos los otros le hagan caso. Y lo puso. Pero en ese momento Jeremías estaba ¿qué? Esclavizado. Estaba esclavizado. Pero Dios cuida de los suyos. Ojo, y espero que a ustedes y a mí no se nos olvide cuando estemos pasando una necesidad o cuando veamos que las cosas están difíciles, no huyamos, como más adelante lo vamos a estudiar, sino que sepamos muy bien, Dios es soberano y está permitiendo para mi edificación. Aquí Jeremías ve otra vez la misericordia de Dios, el cuidado de Dios en él. Y otra vez Dios lo libera. Y ese es el título del estudio de esta noche. Está detrás mío. La liberación de Jeremías. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 40 y vamos a leer versículo del 1 al 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Giovanni, ¿me colaboras? La palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mayor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalias, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dijo el capitán de la guardia, y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalias, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Gracias, Giovanni. Después de que Babilonia venció a Judá y esclavizó a la mayoría de la gente, el rey Nabucodonosor ordenó que a Jeremías lo liberaran. Eso pasó en el capítulo 39, versículo del 11 al 14. Según el monarca, reconoció al profeta y no lo vio como una amenaza. Sí, ese es un profeta y dejémoslo, vaya, que dejémoslo en libertad. De pronto leía eso al capitán, pero probablemente Nabuzarán, el capitán de la guardia, entendió las razones, el por qué había sufrido eso. En el versículo 1 al 3, el militar o el capitán se dirigió y le dice a él por qué habían sido destruidos. Dios había permitido su destrucción debido a su rebelión. El capitán dijo a Jeremías que Dios había
traído el mal contra ese lugar conforme él lo había dicho, porque el pueblo había pecado contra él. Añadió que estaba dejando a Jeremías en libertad, despojándolo de las cadenas, porque era inocente de la rebelión de Judá o del pueblo contra los babilonios y contra Dios. Una vez soltó este capitán a Jeremías, le hizo algo, le permitió que él eligiera dónde vivir. Jeremías, ¿quién era? Para el capitán, un esclavo más. Puede decir, pero Jeremías era un profeta de Dios y Dios cuida. Y acá vemos cómo Dios permite y demuestra el cuidado de Jeremías, que él escogía donde quería vivir. Y él, me imagino como muchos de nosotros, que cuando no nos hacen caso decimos, bien merecido lo tiene. Eso, yo se lo dije, ahora chupe. Jeremías, como muchos de nosotros, diría, no, pues yo quién me voy a quedarme con ellos. Ellos están pagando las consecuencias de su terquedad. Yo se lo advertí, yo prefiero irme ¿a dónde? A Babilonia, que allá va a estar mucho mejor. Sí, él iba a estar mucho mejor en Babilonia. O de pronto diga, bueno, me voy a otra ciudad, no Babilonia ni esta tierra, a otro lugar para buscar nuevos horizontes, porque aquí la cosa se puso pesada. Entonces prefiero huir para alejarme de ese sufrimiento. Muchos piensan así. Sí, las cosas se pusieron pesadas, entonces mejor que yo que busquemos nueva tierra para una nueva oportunidad. Pero él sabía, Jeremías sabía algo. ¿Qué era? Era el profeta de Dios. Y Jeremías sabía que la bendición no iba a venir por él, ni el sustento iba a venir por él, sino el sustento iba a venir por ¿quién? Dios. Él lo sabía. Y él decidió no ir a Babilonia, donde de pronto viviría seguramente protegido por el rey y por el capitán. ¿Sabían quién era? Un siervo de Dios. Sabían que era un profeta. Hay que cuidarlo porque mira lo que dice él, Dios lo usa, entonces él sabía, pues me van a cuidar. Pero se quedó donde más riesgo tenía, en la tierra, donde había pasado todo. Ahí el profeta sabía que ahí iba a haber gran sufrimiento. Las personas que se quedaron iban a tener sufrimiento, que ellos iban a tener la necesidad espiritual. Jeremías no se movió por resentimiento ni por interés alguno. Él se movió por donde Dios le había mandado. Ojo, él no se movió, uy no, que me va a quedarme acá, si mire acá hay miseria, hay sufrimiento. No, yo prefiero irme a otro lugar y disfrutar, yo ya hice mi trabajo. No, él se quedó donde más lo necesitaba, donde más Dios lo podía usarlo. ¿Dónde? Donde lo necesitabas. Y el capitán de la guardia fue otra vez usado por Dios. Lo protegió a comienzo y él le dio una provisión y un presente y le despidió. Aquí esto muestra el noble cuidado de Dios con sus siervos. Eso le muestra a Jeremías, tomaste el camino que yo quería que tomaras. Y aquí otra vez Jeremías pudo experimentar el amor de Dios. Y muchos no lo podemos experimentar el amor de Dios porque
queremos lo fácil, queremos nuestra comodidad y no queremos hacer lo que Dios nos demanda. Ir a las naciones, ir a ser discípulos. Y a veces queremos ir a las naciones a una comodidad, pero aquí hay una necesidad espiritual. Si ustedes y yo nos estamos moviendo para irnos, mi pregunta ¿es espiritual? Si es material, póngale un interrogante. Pero si es espiritual y tú vas a suplir necesidades espirituales, wow, Dios de pronto te va a llevar. Y si es una guía, pues más adelante vamos a mirar eso. Pero aquí Jeremías se quedó donde los necesitados. Pero él experimentó algo con este capitán. Cuando él le dio su provisión y lo despidió. Y ese capitán le dio un consejo. Vaya donde usted quiera, no. Le dijo, yo voy a hacer que usted tenga el cuidado del nuevo gobernante. Y el nuevo gobernante en ese momento era Jeradías. Jeradías era el nuevo gobernante. Y él le dice, ve ante él que te va a cuidar. El capitán se preocupó por el bienestar. Y yo digo, wow, ¿será que estoy yendo donde Dios quiere que yo vaya? Y aunque le parezca loco a muchos que tengo que viajar, quién sabe, muy lejos o muy cerca y quedarme ahí y saber que pronto no es lo que yo quiera, pero es lo que Dios quiere para mí, pero voy a experimentar el sustento y tengo una misión. Jeremías sabía su llamado. Jeremías vivió bajo el cuidado del gobernador, designado por el rey de Babilonia, en medio de los más pobres, de los más miserables de la tierra, que quedaron ahí, los que fueron enviados a Babilonia. Jeremías había hecho todo lo posible para llevar su mensaje, pero Jeremías quiso vivir con ellos, entre este pueblo que él amaba. Jeremías era un hombre, no tenía rencor, ni sentía felicidad por lo que le había pasado a sus familiares. Él amaba a su pueblo, y uno ve que él lloró amargamente por ellos, como lo demuestra el libro de Lamentaciones. Acá de pronto en este libro no vamos a ver el lamento que tuvo Jeremías, pero el libro de Lamentaciones lo describe muy bien, lo que él sintió. Y cuando uno lee también Lamentaciones con Jeremías, va a comprender más el amor de un llamado, cómo él hizo muchas cosas y fue capaz de soportar muchas cosas por amor al prójimo y al que lo había mandado. La liberación de Jeremías fue algo sobrenatural, porque todos tenían que ir ¿a dónde? A Babilonia, a la esclavitud. Pero Dios tuvo cuidado de su siervo. Ahora mi pregunta es, y hace harto que no hago es un estudio así, ¿cuál es su aplicación personal que le puede dejar esos 6 versículos a ustedes? ¿Que puede usted leer esos versículos y comprender y diga, wow, Jeremías fue muy valiente, pero Dios, ¿qué me está diciendo a mí? Ya leímos el contexto, pero ¿usted qué puede decir que Dios me está hablando?
Y es un estudio o es algo que usted y yo tenemos que hacer todas las veces que leemos la palabra de Dios. Ya comprendí el pasaje, ya lo puse en el contexto. ¿Qué estaba pasando? ¡Wow! Sí, muy interesante. Ahora, Espíritu Santo, muéstrame qué me tienes que hablar a mí. Y esa es la aplicación que primero que todo quiero que ustedes compartamos y volvamos muy edificante este estudio. ¿Quién quiere levantar la mano? Es muy fácil. ¿Qué aprendió? ¿Qué lee? ¿Por qué? Es muy fácil. Ustedes y yo lo hacemos en la intimidad. Ustedes y yo, cuando leemos la Biblia, lo tenemos que hacerlo a todo momento. No le estoy diciendo nada extraño. Un cristiano que se respete hace eso. Lee la Biblia, lo pone en el contexto, mira y después hace una aplicación con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué puede usted sacar para edificarnos a todos? ¿O así es en la intimidad? ¿Un interrogante? ¿Quién cobra ahora? Ah, el de Martica. Pues a mí me deja ver que no me dejo mover por emociones. Párate y que a ti te... Pues yo lo que veo es que Yo, mira, ayuda a pasármela. Espera que ya, hoy tengo asistente. Gracias, yo. ya no quiero. Pues a mí lo que me deja ver es que no me debo mover por emociones. De pronto a Jeremías le presentaron un panorama muy bonito. Sí, muchas veces nos pasa eso. Nos dejan ver como castillos en la arena, como ilusiones, y si nosotros no estamos firmes en la palabra, si no estamos firmes en el Espíritu, pues nos podemos estar yendo a donde no nos está llamando el Señor, sino a donde nosotros queremos estar. Eso es lo que me deja ver a mí. No moverme por las emociones, sino siempre pues estar Gracias, Martica. Sí, el 3, sí. Gracias, Martica. No hay que movernos por emociones. ¿Sí me escuchan? Ahora, ¿quién más? Aproveche que ya tenemos el micrófono para podernos hablar y para que nos quede muy bien. Ale, Lili, recuerde que son aplicaciones personales. No puedo moverme por emociones. Wow, una emoción, ¿cuál es? Uy, hay escasez, todo se va a complicar, mejor me voy para el extranjero, ¿cierto? Una necesidad. Una que dice, uy, en este hogar están las cosas mal. Paticas, ¿para qué la tengo? Dale, Lili. Que cuando Dios nos envía y nos da una misión y la obedecemos, pues el Señor responde. En este caso, Jeremías fue llamado a llevar el mensaje de Dios y él lo obedeció a pesar de todo lo que veía. Ya ahorita se ven las consecuencias del pecado de Judá porque no obedeció, pero él sigue firme ahí confiando en la palabra del Señor y sirviéndole, y el Señor le está guardando porque fue su siervo. Nosotros, como hijo de Dios, el Señor también nos habla en la palabra cada día. Hoy a mí me habla que él, así concreta que tú estás comiendo, ¿cuál? Que Dios me habla y le obedezco. Si le obedezco lo que Él me dice, Él responde. Él me guarda. Él Dios sabe por qué. ¿Cierto? Si Dios me mandó, Él me responde. ¿Cierto? Si Dios me envía, Él me sustenta. ¿Alguien más? A ver, Osquitar. Y prueba un Wilmer. No lo había visto, qué pena. Buenas noches a todos. Pienso que ahí también se puede tratar la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano
y nosotros, por más que queramos, no podemos hacer lo que pensemos que queremos hacer. ¿Sí? En otros capítulos anteriores hablaba de que por lo menos los profetas le profetizaban al rey lo que él quería escuchar, ¿sí? Pero no era enviado por Dios eso. Entonces muchas veces queremos pasar la soberanía de Dios por encima de todo. Y pues Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas para todos nosotros. Wow, una palabra que mucho se nos olvida. Dios es soberano. Tiene el control de todas las circunstancias. Si usted y yo sabemos que Dios es soberano, ¿por qué nos preocupamos? Don Wilber. Yo creo que Jeremías, lo que nos enseñaba el pastor, el pastor Mario. Muchas veces nosotros no estamos como en la oración. Me imagino que Jeremías oraba ¿cuántas veces al día? Entonces muchas veces decimos, no, es que nosotros tenemos el Espíritu, pero no lo escuchamos, no sabemos cómo escucharlo. Como nos decía anoche el pastor. No buscamos la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Como cuando él pedía que si se podía casar con la muchacha, que le diera alguna luz, que le diera algo que le dijera que ella era la esposa para él. Y resultó que pedía que él decía, no, yo quiero que me ilumine con algo amarillo que lleve ella mañana. Y resultó que eran los dientes amarillos. Digo, esa fue mi esposa. Entonces uno debe orar y, como dice mi Martica, pues no se debe llevar uno por emociones. Si uno va a hacer algún negocio o irse con algunos amigos, dice, no, estos son mis amigos, no, este negocio es porque me va a dar tanto. Entonces depende mucho del Espíritu Santo y la oración. Por eso hay que buscar la guía de Dios. ¿Y quién más? Tranquilo que nos quedan 8 minutos. ¿Giovanni? Dale, Giovanni. Bueno, yo veo varias cosas. Una de las primeras es el cuidado de Dios. Anteriormente lo había hecho con otra persona que lo sacó el etíope. Sí, también de la misma manera. Aquí lo hace directamente con el capitán y podemos aplicarlo a nuestras vidas de la misma manera. El capitán era una persona que no era del pueblo de Judá ni de Israel. Nosotros tenemos personas que no son creyentes. El capitán sabía quién era Dios y nosotros conocemos personas que aún saben quién es Dios y por medio de ellas nos cuida en diferentes circunstancias, a nivel laboral, a nivel familiar, ¿sí? Era una persona secular. Podemos estar rodeados de personas seculares que Dios utiliza para cuidarnos. Y más aún, tal como lo expresaba Marta, el capitán hace dos cosas y le da a escoger a Jeremías, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, y aparte de eso estamos como saliendo de Semana Santa, a Jesús también le dieron a escoger, ¿sí? Y Jeremías hizo lo mismo, sin conocer a Jesús. Él escogió la obra, él escogió el propósito, él escogió el llamado. Jesús hizo lo mismo. Nosotros escogemos el llamado o escogemos seguir en confort. Muchas veces queremos tener confort sin dejar a un lado el llamado, porque sabemos que nuestro llamado, aún el más importante de todos y el que todos tenemos obligados, que es la gran comisión, conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, conlleva fidelidad, santidad y muchísimas más cosas. No es solamente que veamos el vaso medio vacío, sino más bien que lo veamos medio lleno. Jeremías nos muestra algo y es que él tenía piedad y prefirió estar con aquellos que no tenían absolutamente nada. Y aparte de eso, Dios seguía cuidándolo. ¿Sí? Dios le dio la mejor de las opciones y era ir a Babilonia. ¿Sí? Es como si a nosotros nos ofrecieran eso. Váyase para otro país, váyase con trabajo, va a ir con las mejores condiciones, pero si quiere también puede quedarse, pero lo voy a enviar todavía cuidándolo.
bajo el mandato de otra persona. Nosotros a veces no vemos que podemos seguir ejerciendo la obra y Dios seguirá cuidando. Gracias, Giovanni. Es muy fácil. Jeremías era el profeta de Dios, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe que es hijo de Dios? ¿Sí? Listo. Ustedes tienen la certeza que son hijos de Dios, que son siervos. Entonces, ¿por qué se preocupan? Por las circunstancias. Tienen la certeza que son hijos de Dios, que como soy hijo, Él me cuida. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Jeremías sabía que era el profeta de Dios. Y al saberlo, lo demostró, llevando su palabra, no buscando su beneficio. Yo te hago caso porque tú me cuidas, porque te amo. ¿Por qué nos preocupamos? Si somos hijos. Pero si nosotros dudamos que somos hijos, que somos discípulos, que somos siervos de Él, preocupémonos. Porque, ¿será que usted me va a cuidarme si yo no vivo para usted? Si yo no lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. Mi aplicación fue muy fácil. El que confía en mi Señor vive para Él. El que confía en Jesucristo vive para Él. Para de contar. Todo lo que yo hago, todo lo que yo veo, lo que oigo, en 1 Corintios 10:31, pues comemos o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo en el nombre o en la gloria de Dios. Señor, yo sé que tú estás cuidándome, porque todo lo que yo hago, lo hago para ti. Ya. Mi descanso está en eso. Tú eres soberano, yo soy tu hijo, y tú sabes que yo vivo para ti. Y que todo lo que pase, para mí es bendición. Esa es la liberación que Jesucristo nos trajo a nosotros. De vivir por normas. Vivimos para Él y confiamos en Él. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos